Relatos del lado oscuro. Relatos del lado oscuro. En los años 70, una película marcó la historia del cine de terror, El Exorcista. Una película que provocó desde furor, pánico, miedo, reacciones muy variadas. Se considera un clásico y probablemente una de las películas más aterradoras de toda la historia. Esta historia que vamos a contar ahora es la historia real detrás de aquella película. Por respeto a la decisión de los sacerdotes que durante toda su vida guardaron en el anonimato el nombre real del afectado, nosotros no vamos a dar el nombre. Hoy en día se sabe cuál es el nombre real, la dirección, el destino, etc. Mantendremos aquel anonimato que por decisión los sacerdotes que arriesgaron todo en esto decidieron darle. El inicio. El año de 1948 no fue un año muy bueno para la familia de un chiquillo de unos 13 años, habitante de Cottage City, en Maryland, a una corta distancia de Washington, D.C., en la costa atlántica de los Estados Unidos, cerca de la costa atlántica de los Estados Unidos. Había estado viviendo situaciones un tanto tensas. Por una parte, el hecho de ser una familia de ascendencia alemana le había significado cierto rechazo social. El chico en la escuela había enfrentado cierto aislamiento precisamente porque su familia era de origen alemán. Había terminado la Segunda Guerra Mundial con la derrota alemana y en los Estados Unidos, desde temprano en los años 40, había crecido una animadversión hacia todo lo alemán. Por lo tanto, había estado creciendo en un ambiente un tanto hostil. Su refugio había sido siempre la famosa tía Tilly. De nombre Harriet, la tía Tilly era la tía consentidora. No era una anciana, cariñosa, afectuosa, cercana. Vivía en San Luis, Missouri, pero con frecuencia viajaba hasta Cottage City. Compartían muchas cosas, platicaban largo rato, jugaban y aprendían mutuamente. La famosa tía Tilly no era muy apreciada dentro de la familia de Ronnie, porque siendo esta familia, la familia paterna, una familia luterana, las prácticas esotéricas de la tía Tilly no eran muy bien vistas. La tía Tilly era espiritista. Era una persona que practicaba con el tablero Ouija, que hablaba de temas espirituales fuera de los cánones religiosos. Sin embargo, para Ronnie era todo. Pero en ese año de 1948, no solamente el rechazo social, sino también la enfermedad de la tía Tilly se habían venido cargando. Hacia finales de año, la esclerosis múltiple había hecho estragos en la querida tía. Ya no podía trasladarse, ya no podía visitar a Ronnie y su condición se deterioraba rápidamente. A principios de enero de 1949, las cosas en la casa de la avenida 40, en Cottage City, comienzan a complicarse y a volverse extrañas. La abuela, que vive en la parte de arriba de la casa, describe escuchar sonidos molestos, de los que culpa a Ronnie, al que, asegura, se ha encargado de hacer sonidos inusuales, arañazos, golpes, avienta cosas. La abuela vive en la parte de arriba, Ronnie en la parte de abajo. Pero los sonidos van más allá. Algunos de estos sonidos parecieran ser animales que están atrapados dentro de las paredes, así que el padre de Ronnie contrata a un exterminador, que hace una investigación en toda la casa, abre algunos lienzos de las paredes y determina que ahí no hay ningún animal. Por si acaso, dejan algunas trampas que no funcionan porque los sonidos continúan ocurriendo.
Al caer la noche, los sonidos se vuelven muy activos, van de un lado a otro de la casa, se escucha como algo rasca la pared, desde adentro, como si unas uñas invisibles quisieran romper para salir de ahí. El ruido es fuerte, se escucha en toda la casa, todos los habitantes, papá, mamá, Ronnie, la abuela, lo escuchan claramente. Pero también escuchan los pasos. A veces se escucha como si alguien muy pesado caminara. Se oye como el piso de madera de la planta de arriba se hunde, se mueve. Y luego está ese peculiar sonido de agua. Es algo tan raro. Cuando el padre de Ronnie lo escucha la primera vez se sorprende. Parece que hubiera agua cayendo en alguna parte, como si una tubería se hubiera roto y el agua estuviera cayendo en grandes cantidades. Inmediatamente llaman a un fontanero, plomero, que llega a la casa y revisa todo, pero no solo no encuentra nada, sino que determina que no hay ninguna fuga. Tras cerrar válvulas, abrir válvulas, hacer y deshacer, no encuentra dónde puede haber esa agua. Las cosas no van bien tampoco, porque el 26 de enero de 1949, es decir, empezando el año 49, la tía Tilly fallece. Ronnie no puede verla. Esos últimos días hubiera deseado decirle gracias a Dios, que te vaya bien, pero no puede verla. La situación se vuelve muy depresiva para el niño. Saber que la tía querida con la que jugaba, con la que platicaba, con la que compartía cosas locas, ha muerto, le impone. Pero además de los problemas del fallecimiento de la tía Tilly, los problemas en casa continúan. Los sonidos se van agravando constantemente. Todo el tiempo se puede escuchar los golpeteos. Algunos de estos ruidos ya habían estado. Los sonidos habían comenzado desde principios de enero, pero con la muerte de la tía Tilly, aquello se vuelve mucho más intenso. Constantemente se oyen golpes. Ya no son esos golpecitos ligeros, sino golpes contra una pared. Se escucha ese ruido espantoso que rasga la pared, pero cuando van a verlo no hay nada. Otros fenómenos han comenzado a ocurrir también, por ejemplo, los objetos que se mueven. De pronto, cuando bajan a ver qué ocurre, objetos que estaban fijos en un determinado sitio han caído. Cosas como frutas. Salen volando sin que alguien las toque. La abuela ha visto moverse cosas, pero quizá lo peor son los gritos. Los gritos de Ronnie. Ronnie ha comenzado a gritar a mitad de la noche. De pronto se despierta y grita. Alarmado, algo lo está molestando. Cuando los padres llegan, asegura que oye voces que le hablan, voces que no conoce y que hablan cosas horribles. Pero además de esto se dan cuenta, por ejemplo, que a mitad del invierno, es enero, con un frío bárbaro, Ronnie está totalmente descubierto, las cobijas se han retirado, algo lo ha quitado. Él asegura que él no ha sido, que algo ha arrancado aquello, pero entonces da paso a lo que sigue. De pronto, los objetos comienzan a moverse más fuerte, la cama se agita, de pronto la cama comienza a vibrar, empieza a moverse, se va de un lado a otro, estando él arriba. En la escuela las cosas tampoco van muy bien. Déjeme decirle que en la escuela Ronnie ha sido castigado en varias ocasiones por molestar. La acusación de los maestros es inusual porque aseguran que el chico mueve la banca provocando mucho ruido y que incluso la ha arrojado contra otras mesas de otros compañeros. Esta mesa banca en la que se sienta ha sido arrojada contra otros compañeros. Ronnie no es un monstruo. Es un chico delgado de unos 13 años, de estatura no muy elevada y de complexión delgada. Difícilmente podría aventar algo, pero lo acusan de haber aventado aquello. Él asegura que él no ha movido nada y que es eso otro lo que lo ha hecho. Los problemas continúan creciendo. Una tarde la abuela está sentada junto a él. Están arriba, platicando de algo. La abuela ha sido encomendada para que lo acompañe. Presumen que el estrés de la muerte de la tía Tilly, la constante molestia en la escuela por la ascendencia alemana, la situación general que están viviendo, lo está afectando. Así es que está la abuela sentada con él, plácidamente platicando de alguna cosa, cuando de pronto se percatan de que empiezan los sonidos aquellos.
otra vez, otra vez, otra vez. Cuando voltean, en una parte de la pared hay una imagen religiosa. No es exactamente un Cristo, es una imagen con motivos religiosos que de pronto comienza a sacudirse, a vibrar como si algo le estuviera moviendo y sale volando y se despedaza. Pero antes de que puedan cerrar aquella imagen de lo que acaba de salir volando, se abre el guardarropa que está de un lado y sale volando ropa. Pero no se cae la ropa, sino que se levanta de donde está colgada y cruza la habitación frente a ellos. Aquello comienza a volverse ya algo terriblemente atemorizante. Las cosas caen frente a ellos, las cosas se mueven. Los muebles que de otra forma jamás se moverían, de pronto se mueven hacia otro lado. Es un estallido de fenómenos extraños. Y los fenómenos parecen centrarse en contra de Ronnie, al que atacan, golpean, las cosas le caen encima, lo tiran. La familia decide consultar con el ministro luterano de Cottage City, un hombre al que conocen como una persona responsable y honorable. La plática los lleva a que él considera que el niño está bajo mucha presión y les ofrece algo. ¿Por qué no lo llevan a casa del ministro luterano? Hay ahí otros chicos, no sé si serían sus sobrinos o sus hijos, con los que va a poder convivir, jugar, cantar, sin tantos problemas. Eso le va a ayudar a olvidar toda esa presión que trae. Y claro, también puede ser que ayude a eliminar la mala influencia de la difunta tía Tilly. Y así ocurre. Aquella noche Ronnie va a dormir a la casa del pastor. Pero apenas cae la noche, en cuanto se acuesta, los fenómenos comienzan. De nuevo, la cama comienza a sacudirse violentamente y frente a la mirada del propio ministro luterano, las cosas comienzan a moverse y el niño comienza a gritar y a hacer ruidos muy raros. Parece que las paredes se fueran a rasgar desde adentro y toda la gama de fenómenos comienzan a ocurrir, provocando el pánico de la gente que estaba en esa casa. Los otros chicos que están ahí comienzan a gritar en pánico y a tratar de escapar. El ruido es impresionante hasta el punto en el que el ministro decide tomar al chico y llevarlo de regreso a casa. Cuando llegan de regreso, los padres están sorprendidos. No solo no funcionó la teoría de encontrar a otros jóvenes, sino que confirma algo terrible, y es que algo está mal con el chico. El ministro les recomienda acudir con un sacerdote católico. Los católicos tienen un antiguo ritual del exorcismo. Este chico tiene un problema. Después de esto, el ministro luterano sale y se pierde. Los padres deciden no hacer eso. En lugar de ello, planean llevarlo a un hospital, que médicos especialistas lo revisen y vean qué ocurre con él. Para el día 26 de febrero, lo internan en el hospital de Georgetown, en donde se espera que le realicen todos los exámenes necesarios, evaluaciones psiquiátricas, psicológicas, y alguien determine qué rayos ocurre con este chiquillo de apenas 13 años que parece estar endemoniado. Los primeros esfuerzos. Ronnie llega el 26 de febrero al hospital de Georgetown, en donde se registra con su nombre verdadero. Los análisis comienzan de inmediato, comienzan a haber evaluaciones psicológicas, pero al caer la noche las cosas comienzan a ir muy mal. De pronto, cuando el chico está en la cama y oscurece, la habitación comienza a llenarse de ruidos. Las enfermeras que se encuentran en el módulo acuden a ver de qué se trata solo para encontrar la cama vibrando literalmente, como si algo la estuviera sujetando por los extremos y la estuviera agitando. También caen objetos, salen volando cosas. La habitación huele muy mal y de pronto cambia diametralmente la temperatura, cambia todo. El chico aparece de unas formas muy raras, en posiciones muy extrañas, lo que lleva a que las enfermeras entren en pánico y llamen al capellán. Al sacerdote que sirve de capellán en aquel hospital de Georgetown, que viene rápido y saca un libro y comienza a hacer oraciones para bendecir al chico, que sin pensarlo dos veces y de alguna extraña manera logra arrancar un resorte del colchón y lo clava en el brazo del sacerdote de esta manera y lo arrastra, provocando una herida que va desde el hombro hasta la muñeca. La herida es tan profunda que requeriría cerca de 100 puntos para suturarse. Pero los fenómenos continúan ocurriendo. Los médicos deciden sedarlo, pero a pesar de estar fuertemente sedado, las cosas siguen ocurriendo de maneras inusuales. El estudio se prolongaría.
y diversos miembros de la iglesia local, entre ellos el padre Hughes, llegarían a visitarlo para dar la bendición, cosa que llega a suceder de formas también muy raras, porque al momento de intentar rociarlo con agua bendita, el hisopo sale volando, o el frasco explota, o el propio sacerdote es empujado y derribado. En la cuarta noche las cosas se descontrolan totalmente, hasta el punto en el que al día siguiente Ronnie es entregado a sus padres con una sincera disculpa. Las cosas están muy mal. La tensión en esa familia debe de haber sido espantosa al darse cuenta que el veredicto es que el niño está bajo mucho estrés, que ha sido sobreprotegido, que requiere menos atención, que requiere mano dura. Las opiniones son absurdas. Han visto moverse una cama sin que nadie la toque, han visto levitar a un niño, hay un sacerdote herido y lo regresan a su casa. Era ridículo. Estando en casa, el padre Hughes intenta hacer una bendición en Cottage City, que nuevamente sale muy mal. Era un esfuerzo por bautizar al niño. Ronnie no había sido bautizado en la iglesia católica, por lo tanto no aplicaría un exorcismo. Pero ante la situación, lo rocía y las cosas se salen de control. El niño comienza a contorsionarse y comienzan a aparecer por primera vez estas marcas horribles que repentinamente aparecen en su piel sin que él se las haga. Ya las habían visto. Había presentado estas marcas como de rasguños profundos, pero habían desaparecido muy rápido. Se imaginaron que él mismo se las había hecho, pero delante de la mirada del padre Hughes aparecieron estas marcas sin que se tocara el niño. Repentinamente comenzaron a brotar estas horribles marcas, una, otra, por todas partes, hasta el punto en el que el sacerdote solicita el permiso al obispo para un exorcismo solemne, el mismo que es rechazado. En ese primer intento, el exorcismo fue rechazado. Sin embargo, esa misma noche, mientras Hughes intentaba hablar con el obispo, en casa, el niño, en medio de contorsiones y de estos movimientos de objetos y esos ruidos horribles, comienzan a aparecerle palabras en la piel, palabras como si salieran de adentro, de pronto, como si algo estuviera rasgándolo desde adentro y apareciera por fuera. En uno de esos movimientos la palabra que aparece es Lois. La tía Tilly vivía en St. Louis, Missouri. Lo interpretan de esa manera, tiene que ver con esto. Algo está en St. Louis, Missouri, tiene que ser trasladado para allá. La madre está convencida de que la difunta tía Tilly ha poseído el cuerpo de Ronnie, por lo que deberán ir a San Luis. La familia tiene parientes en una zona que se conoce como Belle Nord y deciden pedir alojamiento para ver qué se puede hacer. Marzo de 1949. Ronnie está en San Luis, Missouri, en una zona conocida como Belle Nord, en donde vive una familia cercana. La primera noche, toda la familia son testigos de sucesos que no pueden entender. La casa jamás había tenido esto, pero la llegada de Ronnie ha generado los mismos fenómenos: los ruidos, los golpes, los muebles que se jalan, el frío terrible, repentino, y de pronto el calor. De pronto las voces de Ronnie que cambian. Genera mucho miedo, pero tienen que saber, algo se podrá hacer. Por la mañana, uno de los primos de Ronnie, que asiste a la Universidad de San Luis, se acerca con su confesor espiritual. La universidad era una universidad jesuita en esos años. Este primo de Ronnie conoce a un sacerdote, el padre Raymond Bishop, con el que lleva muy buena relación. Es un hombre muy cercano a los estudiantes, así es que se acerca y le comenta lo que está ocurriendo. Le platica lo que ha sucedido, cómo la tía Tilly, que era ocultista, espiritista, y el niño. Bishop decide visitar la casa. Es un hombre que tiene mucha fe, es un hombre creyente, así es que no duda de lo que le están diciendo. Lo platica con el presidente de la Universidad de San Luis, que era el reverendo Paul Brainerd, también sacerdote jesuita, y ambos acuden a la casa. Cuando llegan al lugar, inician haciendo una bendición de los espacios interiores, siguiendo el antiguo ritual. Cuando llegan a la habitación,
Entran, se acercan, intentan hablar con Ronnie, pero las respuestas son una serie de objetos que salen volando en todas direcciones de pronto, sin que haya una sola palabra de por medio. Pero antes de eso, antes de que les caigan las cosas, otra situación se presenta y son estos olores asquerosos, horribles. Los dos sacerdotes quedan sorprendidos de la recepción que han tenido. Lo que están viendo no les parece ser algo natural. El olor ha brotado de la nada y de pronto los objetos comienzan a caerles golpeándolos. De nueva cuenta, las oraciones de aquellos dos sacerdotes se ven interrumpidas por continuos gritos, amenazas, ruidos, golpes, rasguños. A lo largo de varios minutos los sacerdotes hacen oración hasta que el niño descansa. Algo extraño está ocurriendo. De regreso en la universidad contactan con el padre Bowdern. Bowdern es el sacerdote a cargo de la iglesia de San Francisco Javier y es un confesor espiritual para todos ellos. Es una persona muy apreciada. El padre Bowdern es un antiguo capellán de la Segunda Guerra Mundial. Es un hombre al que todos le sienten mucho respeto. Fue condecorado incluso por su valor al ayudar espiritualmente al bien morir a soldados heridos. Recibió la Cruz de Plata por su mérito. Era un hombre que además parecía ser siempre tan templado, tan tranquilo. Él platicaba haber dado la absolución a cientos de jóvenes agonizantes, haber bendecido y ayudado a bien morir, tanto a soldados americanos como de otras naciones. No tenía reparo en eso. Cuando le platican acerca de la situación del chico, de Ronnie, él no es un exorcista. Él no ha hecho exorcismos, pero reconoce lo que le están platicando, lo ha escuchado, lo ha platicado con otros sacerdotes. Es una situación que le parece ser familiar con un fenómeno que, si bien no le ha tocado conocer en persona, sí lo ha escuchado. 2 días después visita la casa de Belnor, en donde se encuentra Ronnie. Cuando llega, inicia nuevamente con el ritual de la bendición de la casa y va subiéndose a la planta alta. Arriba, en la habitación, se encuentra Ronnie. Le explican que ha estado muy bien desde la última bendición, que ha estado muy tranquilo. Incluso ha podido jugar un poco. Se le ve bien. Esas son buenas noticias. Pero el padre Bowdern sabe de buena fuente que en ocasiones estos fenómenos suelen ocultarse, así que pide verlo. Llega a la habitación, se abre la puerta y el chico, que se ve bastante delgado, está sobre de la cama. Está tranquilo, está sentadito. Voltea a verlo. El sacerdote saluda cortésmente. Buenas tardes. El chico se le queda viendo. Y entonces, su rostro cambia totalmente. De pronto cambia, es otra cosa rarísima, que se le queda viendo con una mirada burlona y con una sonrisa extraña en la cara, y le responde: «Oh sacerdos Christi, tuxis me esc diabolum». Sacerdote de Cristo, tú sabes que yo soy el diablo. Y después de eso comienza a reír, al tiempo que los objetos comienzan a vibrar de un lado a otro nuevamente, y todo comienza a salirse de control. El padre Bowdern ha visto morir a su alrededor gente, ha estado en medio de bombas, ha salido vivo de milagro. Así que, con esa templanza que lo caracteriza, agacha la mirada, toma su libro de oraciones y comienza a hacer oración. 2 horas después, cuando el sacerdote cierra su libro de oraciones, el niño duerme plácidamente. De regreso en la iglesia de San Francisco Javier, inmediatamente se pone en contacto con Bishop, con quien acuerda visitar al obispo al día siguiente. El obispo de San Luis, Joseph Ritter, también jesuita, era un hombre mucho más preparado. Cuando Bowdern llega con él y le explica lo que ha visto y lo que ha escuchado, y los fenómenos que se han dado alrededor del niño, Ritter autoriza in extremis, es decir, de forma inmediata, el exorcismo católico. Pero no pueden hacerlo así. La única persona en la que confía el obispo Ritter es en el padre Bowdern, pero por lo menos deberá pasar una semana, durante la cual Bowdern deberá encerrarse en oración, ayuno, agua, oración, comidas de pan y agua, en una preparación para lo que viene. Una semana después, comenzaría el exorcismo.
Tras haber presenciado todos aquellos fenómenos paranormales y movimientos y cosas raras, el padre Bowden obtiene el permiso del obispo Ritter, quien autoriza de urgencia el exorcismo. Este comenzaría en algún momento en el veintitantos de marzo de 1949. En el exorcismo asistirían al padre Bowden el padre Walter Halloran, un sacerdote jesuita, joven, activo, de gran talla, capitán del equipo de fútbol en la Universidad de San Luis, un hombre de buena reputación. También estaría, por supuesto, el padre Bishop, el padre Bowden, claro está. También le acompañaría William Van Roo, otro sacerdote jesuita de gran confianza. Se formaría un grupo que interactuaría y ayudaría al exorcismo. El antiguo ritual romanum sería la base del exorcismo, y es un ritual prolongado y difícil, extenuante, agotador. Quienes participaron en aquello no lo habían hecho nunca. El padre Bowden se tendría que haber preparado, de hecho lo hizo durante esa semana apresuradamente. Los demás intentaron también estar a la altura y el fenómeno estaba presente. La primera tarde cuando llegaron, las cosas comenzaron y los efectos que se daban sobre el cuerpo de aquel niño eran impresionantes. Empezaron por las marcas. Palabras como infierno, diablo, demonio y el número 10 aparecían en diferentes partes del cuerpo de Robbie súbitamente. De pronto el niño comenzaba a levantarse de la cama, tal como fue descrito en la película, la agitación de aquellos muebles que caían y brincaban de un lado a otro, las heridas. Pero había esta otra parte terrible, los olores, algo que quedó registrado en el diario de aquel exorcismo eran los olores. El padre Bishop llevaba un recuento minucioso de todos los acontecimientos que se daban, cada día, cada noche, cada momento, de tal forma que se entregara un informe a la iglesia. Lo que ahí sucedía no debería de ser revelado a nadie, no se platicaría con nadie. El nombre debería de permanecer secreto hasta que la persona muriera. Ese era el acuerdo para poder hacer el exorcismo. Y así lo respetaron todos ellos, permanecieron en silencio después de aquello. Pero el exorcismo en sí mismo se volvería caótico. Lo que aquellos hombres atestiguaron fueron fenómenos que nunca habían visto o nunca habían imaginado. Lo que se describió en el diario del padre Bishop fueron fenómenos que iban desde este extraño vómito que salpicaba todo. El niño flotando sobre de la cama. El niño arrojando cosas sin tocar nada, todo agitado, pero algo que les llamaba la atención eran las temperaturas. Repentinamente el calor era agobiante, terrible, al punto de quemarse. Y de pronto, ante una oración implacable, la temperatura regresaba a lo normal. Después, la temperatura se iba a los grados bajo cero, al punto en el que las cosas comenzaban a congelarse y las manos comenzaban a temblar, y solo la oración sostenida hacía que aquello volviera a la normalidad. Se recuerda al padre Bowden, estático, sin moverse. A pesar de que objetos pasaban a su alrededor, él no se movía. Seguía como protegido de alguna manera en su oración, alejado totalmente de esto. No había interacción, contrario a la película, no había este duelo. Esto era una oración constante. El exorcismo no es una lucha entre un hombre y un demonio. Es una oración constante para suplicar la ayuda divina para que defienda a esta persona. No es un duelo, no es una lucha libre, no es un concurso, es una oración. Y así lo entendió Bowden, que seguía cada noche en plena oración. Llegó un momento en el que no se podía sostener aquello en la casa. La situación era tan grotesca que los habitantes estaban en pánico, no podían estar ahí y había riesgos. Deciden trasladar al chico al hospital de los hermanos alejandrinos y jesuitas. Es un sitio seguro. Han desalojado todo un piso. Han asignado una habitación. Ahí se terminará de realizar el exorcismo. Los sacerdotes continúan día y noche, se van alternando en la oración constante y pueden observar cosas tan terribles como que en cierto momento el chico comienza a doblarse. Las piernas comienzan a doblarse hasta que tocan por la parte de atrás la nuca en una flexión total. Sin embargo, el pulso del niño no se alteraba. Podía estar arrojando cosas, saltando de un lado a otro, volando literalmente, y sin embargo su pulso estaba estable. Las oraciones continuaban.
El padre Bowden se fue deteriorando, lo veían deteriorado, desgastado. Hubo quienes se retiraron, por ejemplo el padre Halloran. No pudo estar más tiempo porque en un cierto acto, mientras sostenía al chiquillo, un chico de 13 años con problemas graves ya en su estado físico, había noqueado a un sacerdote de casi 2 metros de altura y más de 100 kilos de peso. De un solo puñetazo lo había enviado al hospital con la nariz fracturada y la mandíbula desviada. 4 sacerdotes fuertes, jóvenes, no podían contenerlo. El chico presentaba fenómenos como la xenoglosia. Hablaba en latín, hablaba en hebreo, hablaba en inglés, en francés, en alemán, en lo que se le pegara la gana. De pronto, presentaba estos cuadros de sansonismo, en donde los 4 hombres que lo sujetaban eran arrojados como si fueran muñecos de trapo. Nunca pudo tocar al padre Bowden. Eso queda claro. El padre Bowden permanecía en oración constante. A veces objetos pasaban cerca de él, pero no lo tocaban. Esta situación se fue prolongando a lo largo de todo el resto de marzo y a lo largo de abril. Constante. Las voces eran extrañas. A veces era la voz de un hombre, a veces de una mujer, a veces de un niño. Se alternaban una y otra vez, y los cambios de temperatura, aquellos horribles. El resto de la gente que estaba en el piso, los diferentes sacerdotes que trabajaban por ahí, escuchaban los gritos, los alaridos, las vibraciones, todo aquello. No había más enfermos en ese nivel. Lo habían desalojado. Tal era la importancia de este caso. Era la primera vez que se veía esto en esta diócesis. El propio obispo Joseph Ritter estaba al tanto de todos los días recibir un reporte. Bishop anotaba con cuidado cada cosa que veía. Bowden seguía adelante. 18 de abril de 1949, el lunes de Pascua. Durante todo este tiempo, de forma ininterrumpida, los sacerdotes jesuitas han estado en oración constante, no solo dentro de la habitación. Habitualmente, afuera de la habitación, hay varios jesuitas en oración. Se pueden escuchar los alaridos, la bestia, como si fuese un animal salvaje que gruñe. A decir de ellos, la bestia que ruge en el desierto. El sonido era tal que se podía escuchar 2 pisos abajo. Jóvenes que estaban haciendo cosas en los niveles inferiores alcanzaban a escuchar esto. Pero aquel lunes, 18 de abril de 1949, mientras el padre Bowden está haciendo la bendición por la tarde, de pronto todo se detiene. La cabeza del chico se levanta y aquella voz sarcástica y terrible que siempre hablaba le dice al padre Bowden, burlonamente, el chico tiene que decir una última palabra para que yo me vaya, pero no la dirá, nunca la va a decir. Yo estaré con él siempre. Y comienza a reír con aquella risa horrible que tanto habían escuchado, y comienzan a aparecer estas marcas de cruces en los brazos, en el pecho, en todas partes, y el olor. El padre Bowden continúa cuando de pronto se escucha una voz totalmente diferente. Es una voz totalmente diferente, es una voz de tormenta, es una voz grande, es una voz que hace vibrar todo, que hace temblar paredes, vidrios, que parece venir de todas partes al mismo tiempo, que hace temblar los muebles. Es una voz imponente que se oye decir, soy Miguel, y te ordeno, a ti, demonio, y a todos estos espíritus que abandonen este cuerpo, ahora, en el nombre de Dominus, ahora. Instante en el cual se escucha algo parecido a una explosión, algo que vibra todo. Todo aquello se convierte en un caos. Y de pronto todo es silencio. Hay un silencio absoluto en todas partes. Como si de pronto el mundo se hubiera detenido. El chico queda tendido sobre la cama plácidamente. La temperatura es agradable. Se percibe una sensación de alivio enorme. De pronto el ambiente es cálido. Hay algo grato, algo acaba de cambiar dramáticamente. Instantes después, el chico se incorpora. Mira al padre Bowden, al que le pregunta, perdone, ¿quién es usted? ¿Dónde estoy? Acabo de tener un sueño rarísimo. Cuando el padre Bowden se acerca y le pregunta qué soñaste, el chico responde, soñé que estaba con el arcángel Miguel y que él había expulsado unos demonios. Se ha ido, ¿cierto? Cierre del caso.
Después de aquella tarde, unos días más adelante, el chico sería devuelto a casa. Los participantes en aquel exorcismo, Padre Bishop, Halloran, Bowdern, Monroe, redactarían un informe que sería enviado a la iglesia, un reporte de 25 hojas, en donde se detallaba todo lo que habían escuchado, los nombres de las entidades que se habían presentado, ¿sí? A lo largo de los días de oración se habían revelado los nombres de aquellos que estaban en el cuerpo de Robbie, mismos que no vamos a mencionar, obviamente. También se mencionaba cómo había resultado aquello, cómo había estado toda la situación, había antecedentes. El informe fue entregado al obispo Ritter y nunca se hizo público, oficialmente. En cuanto al chico, Ronnie volvería a su casa en Cottage City, se volvería un hombre educado, profesionista de alto nivel, ingeniero químico. Hay quienes aseguran que incluso fue miembro de la NASA. Tendría una familia, una esposa, hijos. Muchos años después escribiría una carta muy sentida al padre Bowdern, la única carta que habría entre ellos, en la que agradecía lo que había hecho, el esfuerzo. Le explicaba que su vida había sido buena, que tenía una gran esposa, grandes hijos, que había sido un gran hombre, una buena vida, y estaba agradecido con él. La carta fue leída. Comentó haber recibido la carta, pero sostuvo su promesa de jamás decir el nombre del chico. El padre Bowdern fallecería de causas naturales en 1983. Tras el exorcismo de Ronnie, volvería a la iglesia de San Francisco Javier, en donde seguiría siendo un confesor, maestro de seminaristas, maestro de diáconos, un personaje muy apreciado. En cuanto al reverendo, al padre Raymond Bishop, él seguiría adelante con su carrera. Falleció en los años 90. El padre Walter Halloran no solamente seguiría siendo jesuita, sino que se volvió capellán y participó en la guerra de Vietnam como capellán del ejército americano. Años después volvería a los Estados Unidos y seguiría adelante con los jesuitas en la iglesia de San Luis. Falleció en el año 2005, también de causas naturales. En cuanto a los testimonios, existen algunas cosas inusuales. Algo se filtró, porque días después del exorcismo, el San Luis Post publicó una nota en la que daba informes sobre un exorcismo que se había realizado. No daba nombres, no daba detalles, pero la noticia se hizo muy popular. Un joven estudiante de la Universidad de San Luis, William Peter Blatty, supo de aquella historia y, conociendo a algunos sacerdotes jesuitas, anduvo interrogando por aquí y por allá, hasta tomar conocimiento de la historia que el padre Walsh sabía, un hombre que, si bien no había participado en el exorcismo, había escuchado las narraciones del padre Bowdern, quien había explicado lo sucedido a manera instructiva a los demás sacerdotes más jóvenes. A partir de aquellas narraciones, William Peter Blatty pediría que le entregaran una copia del informe, la cual le fue negada. La Iglesia no liberaría eso. Durante años estuvo buscando más información, y casualmente la encontraría después de haber escrito y publicado su libro. En 1971 presentaría un texto que es esencialmente la película del exorcista, una novela, en la cual hacía una serie de cambios que había aceptado hacer con los propios sacerdotes que le habían platicado la historia. Ellos habían platicado la historia, el padre Walsh y algunos otros, a cambio de que se cambiara el nombre de la persona, el lugar, las condiciones, que fuera una novela. En la novela de William Peter Blatty, en lugar de ser un chico de 13 o 14 años, es una niña. Nunca sale de su casa, uno de los sacerdotes muere. El hecho es que publica aquello en 1971. Para 1973, en Estados Unidos, el 26 de diciembre, se estrenaba la película El Exorcista, misma que sería estrenada en México casi un año después. La película presentaba diferentes cosas que la hacían impactante. Primero, tuvo una campaña mediática tremenda. Segundo, se utilizaron técnicas prácticamente subliminales
En medio de la película y a lo largo de algunas escenas se insertaban imágenes espantosas, repentinas, breves, que no eran fácilmente captables de forma consciente, pero generaban un reflejo inconsciente de miedo, lo que hizo que las personas realmente entraran en pánico. No era tan raro que hubiera personas desmayadas en una sala, que hubiera episodios de llanto. Algunas salas de cine llegaron al punto de tener afuera de la sala, afuera del cine, estacionada una ambulancia y un sacerdote, esperando a que alguien tuviera una crisis espiritual. Esto hizo que se hiciera una enorme expectación. La película como tal, sin embargo, para el padre Bowden no era real. Cuando le presentaron el libro y le explicaron cómo era, no le pareció que fuera una gran idea. Otros sacerdotes compartieron la opinión. Lo que había ocurrido ahí no era un tema que debía de ser público. La historia, como tal, había sido cambiada, pero seguía presentando algo que ellos no hubieran querido que se supiera. En México, se estrenaría en diciembre de 1974. El Congreso mexicano, sí, el Congreso mexicano, valoró cancelar la presentación en México, bajo la idea de que quizá esto promovería prácticas ocultistas, de que afectaría la moral. Debatieron ampliamente desde el mes de mayo de 1974 si autorizaban o no la presentación. Finalmente, la versión que se presentó en México en aquel diciembre del 74 era una versión casi con 30 minutos menos que la película original. Las salas cinematográficas mexicanas presentaron una versión que había sido deliberadamente cortada para ocultar ciertas escenas. No sería sino hasta el año 2003, si estamos en lo correcto, que la película completa llegaría a las salas de cine en México, 30 años después. Y la película como tal se conserva como uno de esos íconos del cine de terror. Pero la propia película tiene su historia. Cómo se hizo, las cosas que ocurrieron ahí dentro, los fenómenos, las muertes, son tema de otro programa. Porque esta noche lo que hemos querido es platicarle la verdadera historia detrás del exorcista. Buenas noches y que descansen en paz.